We are now ready to begin the last panel of the conference. Ahora estamos listos para comenzar el último panel de la conferencia. Durante esta sesión discutiremos las elecciones presidenciales de Estados Unidos y sus implicaciones para América Latina y el Caribe. Esta sesión será moderada por Gabriela Frías, presentadora de negocios de CNN en español, colega en este mundo del periodismo. Gabriela. Gracias, feliz viernes. Me llamo Gabriela Frías, llevo 20 años con CNN. Soy del DF y en vivo desde México. Me dirijo a ustedes y agradezco la oportunidad de hablar con ustedes y intercambiar ideas. En unos pocos minutos tendremos preguntas y respuestas en cuanto a Estados Unidos y Latinoamérica. En las últimas semanas nos han hablado de lo que está en juego para las elecciones en Estados Unidos el 3 de noviembre. Tenemos que hablar de lo que está en juego para los países de América Latina en el contexto de la pandemia, el colapso económico, las consecuencias sociales y también el tipo de relación que se necesita para los países para reavivir sus economías y evitar las consecuencias que pudieran estabilizar la región. Es un placer hablar de ustedes de este tema. Vamos a hablar de las similitudes y diferencias entre las políticas republicanas y demócratas hacia América Latina. Quiero presentarles a mis dos panelistas. Me complace charlar con ustedes. Primero, Julissa Reynoso, la embajadora Reynoso, socia Winston Strong LT y ex embajadora de Estados Unidos en Uruguay y subsecretaria adjunta para los asuntos del hemisferio occidental. Ella es parte de este bufete de abogados. Ella habla de cuestiones regulatorias, arbitraje internacional. Es ex embajadora de Estados Unidos a Uruguay y también fue secretaria de Estado adjunta para asuntos de Centroamérica. Bienvenido. Y después Roger Noriega, buenos días, que es un académico en American Enterprise Institute, coordina el programa de América Latina, involucrado en los temas de América Latina de más de 2 décadas, es una cara familiar, ex subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, embajador ante la OEA, fundador y director de Visión Américas, una empresa que representa a Estados Unidos y clientes internacionales. Roger, buenos días. Gracias por esta oportunidad. Gracias a los dos por esta conversación que espero que sea muy transparente. Una de las cosas importantes para la próximas horas y quiero que esto sea el inicio de la conversación, es lo que va a ocurrir este fin de semana. Como ustedes saben, vamos a tener unas elecciones importantes. Este es del presidente del BID, si hay un quórum para que esto se dé. Lo importante en esta elección es que Mauricio Clavel Coronel, candidato de Trump, actual asesor de seguridad para América Latina en la Casa Blanca, es el principal candidato. Él ha insistido de que cuenta con el apoyo de 15 países de América Latina como mínimo, pero hay otros presidentes y secretarios y ex empleados de los organismos multilaterales que creen que este nombramiento no podría ocurrir en un peor momento. Entonces, si la elección de Clavel Coronel es una señal del futuro en una región que ni el presidente Trump ha pisado tierra. Gracias, Gaby. La postura de la administración de Trump, como usted ya hizo notar, ha sido una muy similar a la que se ha adoptado hacia Latinoamérica y el Caribe, que es no darle mucha importancia versus lo que se le ha dado en otras partes del mundo. El hecho de que hay un candidato de Estados Unidos que es miembro de la Casa Blanca, algo nunca visto y que históricamente
ha adoptado una postura muy firme ideológica, eso claramente se alinea con una vista muy conservadora y restrictiva de Estados Unidos, porque Estados Unidos debería trabajar con los países de la región y esto presenta un problema. Usted ya escuchó lo que ha dicho el vicepresidente Biden. No está de acuerdo con todo esto, basado en el principio de que debe haber alguien que represente a la región entera y no que sea un representante ideológico de una sola parte. Y esa postura ha dado resultado para permitirle a la región y promover a que alguien de la región sea el presidente. Esto es, como ya dije, no tiene precedente y es problemático de muchas formas. Recordemos que el BID ha sido presidido por un ciudadano latinoamericano hasta el momento. Ese ha sido el acuerdo y la tradición histórica, por así llamarle. Julissa, para redondear tu idea, ¿qué es lo que tú ves en la práctica si es que Clavel Carroño es elegido? Y no es que estamos sobre reaccionando y darle el beneficio de la duda. Sí, yo espero equivocarme, espero estar equivocada porque sus antecedentes no traducen a que vaya a ser un presidente ideológico si es que recibe los votos y que ve el mundo en blanco y negro. Espero que algún día yo pueda volver a esta plataforma y decir, me equivoqué, este hombre es extraordinario, muy abierto de mente y tiene los intereses de todos los latinoamericanos y el Caribe en mente. Pero yo soy abogada y tengo que ver lo que muestra el precedente y eso. Le voy a dar el beneficio de la duda, dejémoslo ahí. Roger, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aprecio la oportunidad de estar aquí. Obviamente el banco tiene que desde el punto de vista de la región, y los más pobres son los más afectados, y es ahí donde el personal extraordinario del banco tiene que hacer lo mejor posible. Y creo que tenemos que recalcar el hecho, Mauricio Clavel Carroño es candidato a Estados Unidos, nunca ha tenido ese cargo. Sé que hubo un desacuerdo en cuanto al liderazgo de la región sudamericana y ese equilibrio. México no tiene tampoco las posturas que debería tener y más allá para la vicepresidencia. La intérprete se disculpa, pero el sonido es terrible y apenas le oigo al señor. Pero mirando hacia el futuro, creo que Mauricio es una persona que ha trabajado a diario en formular política en la Casa Blanca, tiene una buena comprensión de lo que está ocurriendo en la región y sabe qué es lo que enfrentan estas sociedades y gobiernos. Y creo que mucho más tiempo operacionalmente para luchar contra estos desafíos en Latinoamérica, en México, y tratar el tema de Venezuela, por ejemplo, esto lo han transformado en alguien muy bien informado sobre los eventos, las condiciones de la región. Y podemos anticipar que si él llega a ser presidente, lo cual me parece muy posible, que él va a tratar de buscar a los hombres y mujeres inteligentes en la región para dejar que los profesionales del banco hagan su trabajo y que traiga ideas frescas y rendición de cuentas y de que esto sea un desarrollo constructivo no solo para el banco, pero para las Américas en general. ¿No cree usted de que el BID se transforme en algo demasiado ideológico? No,
creo que el problema de todo este enfrentamiento es que ya es ideológico. Se basa en el hecho de que Mauricio no solo proviene de Estados Unidos, pero de una administración republicana y más aún de una Casa Blanca de Trump. Entonces, lo que dicen sus opositores es: no hemos abogado porque es una persona muy que está muy bien dotada para este cargo, pero dejemos la elección para después porque esto es ideológico y político. Y yo pienso que eso sería, posponer las elecciones sería que no sería bueno. Y creo que en un momento muy peligroso para las Américas, estamos enfrentando desafíos enormes. Y yo creo que él lo va a hacer bien, como una persona inteligente que es. Desde la administración de Trump, son personas que han duplicado el financiamiento para el desarrollo internacional con las reformas que han hecho, y ahora la Corporación de Finanzas del banco ha duplicado los préstamos y la Casa Blanca ha estado alineado con esto, y espero lo mejor. Estoy esperando, anticipando lo mejor. Bueno, esperemos que así sea. Hay una crónica en Bloomberg News sobre estas elecciones y habla sobre México y la participación de México en el banco, en el BID, y cómo el ministro de Finanzas podría estar en la reunión, lo cual diría que habría quórum para elegirlo a él. Mi pregunta es: países que no están a favor de Clavel Carone para esta candidatura, ¿temerían lo que puede pasar si no se reelige a uno y llega a Clavel Carone? Conocemos a Trump, conocemos su comportamiento, hay un patrón de acciones y por eso le hago la pregunta. ¿No cree que hay un peligro? Los países que han adoptado una postura en cuanto a esta candidatura y han apoyado a otros candidatos, personas muy creíbles y con sus propios antecedentes, no ha sido una posición sencillamente por presentar opositores a Trump. Yo sí creo que fue saludable y sabio tener a varias personas como opciones para considerar, y varios países de la región que juegan un gran papel, como Argentina y México, con el capital del banco y para el bien del banco mismo y la capacidad del banco de poder funcionar. Quien sea electo, sea Mauricio o cualquier otro, va a tener que trabajar con esos países que propusieron otros candidatos, si se puede decir. Por un lado, la administración de Trump, ya saben cuál es mi postura, no estará ahí después de enero, espero yo. Y la otra realidad es que para que el banco trabaje y funcione bien, la persona que sea va a tener que, en vista del impacto enorme del COVID-19 en la región, va a tener que trabajar con todos estos países, México y Argentina en particular, que presentaron otro candidato que no es obviamente Mauricio. Esos son jugadores importantes dentro de todo este campo y son necesarios para el banco, para que el banco pueda funcionar de la forma que debe, para el beneficio de la sociedad latinoamericana y caribeña, para un desarrollo equitativo. Por un lado sería la ideología del presidente, que puede que continúe después de enero, pero por otro lado existe la realidad del funcionamiento del banco. Voy a concluir con este tema preguntándole a Roger. Hay varios ex economistas y expertos del banco y del BID. La cosa que ellos realzan sobre este momento es que aún la región reflejó una división ideológica y claro, existe en la región esta división. Entonces mi pregunta es: ¿cómo se va a ver esto
en el contexto de las elecciones, ya que hay distintas posturas desde el lado de Trump y del lado de Biden sobre la visión hacia Latinoamérica. Yo creo que hay un consenso esencial acá en Estados Unidos, básico, y en el Banco Mundial y no sé, perdón, la intérprete se disculpa, pero apenas se le oye. Y esto, él va a tener un periodo de tiempo que va a tener que demostrar que va a tener que trabajar colegiadamente, que no puede ser imperioso. Y como presidente del BID, este es un cargo donde tiene un personal establecido y profesional y tienen que ver temas y financiar distintos programas y existe la Junta de Gobernadores a la cual responde o rinde cuentas el presidente. Y Caro Carone sería astuto si demuestra tener una estrategia clara y un estilo colegiado, el ser abierto también y reúne un equipo que represente a la región. Y a fin de cuentas, esa sería la manera en que podría no solo ganarse la confianza de la gente de la región, pero potencialmente de una administración que podría ser demócrata cuando tuviera que continuar. Entonces, yo creo que es un personaje razonable y que va a poder hacerlo de una manera colegiada. Gracias a los dos por dirigirse a este tema que ocurre este fin de semana. Pasemos al tema de la migración o inmigración, que es un tema que tenemos que cubrir. Y yo comenzaría por preguntarle cuáles son las similitudes o diferencias que usted ve entre las posturas republicanas y demócratas de lo que has visto hasta el momento, Roger. Bueno, eso es muy complicado. Y el factor entre inmigración, lo que generalmente reflejan que Estados Unidos, generalmente los demócratas están a favor de la inmigración, reconociendo que es algo que le aporta a la sociedad, y el reconocimiento de los soñadores, que ha sido un tema humanitario en el cual se han contrapuesto republicanos contra demócratas, y esta obsesión del Partido Republicano de tener una barrera física y para mantener su integridad territorial, y una muralla no es ni práctica ni envía la señal adecuada para esta interdependencia económica. Los republicanos tradicionales han reconocido esto y quieren normalizar de manera legal a los inmigrantes, encontrar una manera como se puedan quedar en Estados Unidos y participar en la economía de Estados Unidos para que los países se unan, Estados Unidos con nuestros socios en México y Centroamérica. Esa es una diferencia. La postura republicana, como que la administración de Trump la ha tirado de lado por su retórica y ha creado esta postura divisiva. Y esto socava la capacidad de su propia administración de mantener las cosas necesarias para tener la seguridad. Porque entonces todo el mundo le está esperando o anticipando lo peor de esta administración. Y eso no puede ser. Todo centroamericano que va hacia Estados Unidos por México, en la opinión, los mexicanos quieren enviar sus propios militares a la frontera para protegerse ellos mismos. O sea que creo que tenemos que
recordarle a la gente cuáles han sido los puntos tradicionales de los republicanos sobre la inmigración. Y eso debe provenir del liderazgo del Congreso, si funcionan y trabajan de una forma bipartidista, con la administración de Trump o la de Biden, y dirigirse a alguno de estos problemas esenciales básicos dentro de nuestra política de inmigración. Yo estoy de acuerdo con Roger. Tenemos una historia acá en Estados Unidos de llegar a reunirnos siempre con la reforma a la inmigración. Bajo el presidente Reagan fue en los 80s, que fue un presidente republicano, y eso asombra que haya evolucionado de una manera tan complicada hasta donde el Partido Republicano se aleja tanto actualmente de lo que se dijo en ese momento durante Reagan. Pero esto es un problema más amplio, no es solo un problema de inmigración, es un problema de la postura del presidente Trump en incitar la etnia y la raza como algo por lo cual él debe ser elegido, hacer resonar estos temas. Al comienzo de la campaña, cuando él estaba en contra de la secretaria de Estado Clinton, había algo de esta retórica hablando de personas de que en su mente eran distintas o extranjeras. Y esta política de la administración de Trump de la supremacía blanca es en parte del problema. Y creo que los miembros del Congreso y republicanos que han demostrado interés en tratar de arreglar o solucionar este problema, para nosotros aquí en Estados Unidos tenemos el tema interno, la gente que ya está aquí dentro del país, que tiene que ser normalizada, los de los soñadores y las personas que tienen que tener documentación legal. Y eso es algo que hay que reponer o solucionar. Y después el tema en la frontera misma, la falta de seguimiento de las leyes, o sea, usar la ley de Estados Unidos constitucionalmente y las leyes de asilo que dicen que hay que tratar a la gente con dignidad humana, y actualmente estamos haciendo cosas en la frontera con México para que hay estos tribunales bajo carpas que están violando una serie de reglas y reglamentos de Estados Unidos mismos. Así que una cosa es sencillamente ejecutar la ley de Estados Unidos y respetarla, tal como dice la Constitución, pero de muchas maneras, no solo en la frontera, pero arreglar el problema interno, solucionar ese problema interno, incorporar a todos los que ya están dentro del país, que están pagando sus impuestos, que no han cometido delitos y que deberían poder quedarse aquí y ser normalizados como lo hemos hecho en el pasado. Y la tercera parte de esta historia es trabajar con México, Centroamérica, Latinoamérica, el Caribe, para asegurarnos de que toda esa gente tenga los recursos para desarrollarse de buena manera, para que no tengan que emigrar hacia Estados Unidos en principio. Bueno, hay un par de temas aquí. El contexto lo es todo. Y esta situación de la pandemia me recuerda a lo que ocurrió en el 2008 y 2009 con la otra crisis financiera. Lo menciono esto del contexto porque tenemos por lo menos 11 millones de personas que están empleadas así en Estados Unidos. ¿Piensa usted de que va a haber un espacio político para adelantar o progresar y hacer lo que dice Biden, que es lo correcto en cuanto a la reforma migratoria a los soñadores o dreamers? ¿Sería este el ambiente adecuado? Porque hemos visto en el pasado que estas han sido promesas. Por ejemplo, el presidente Obama no pudo mantener esas promesas, pero el contexto económico también crea una cierta presión, y lo mismo vale para Centroamérica. Estamos pensando que quizás no vamos a ver nuevas caravanas, y Joe Biden, como ex vicepresidente, sabe lo que ocurrió ahí en el borde.
del sur. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas o que hay que aprender de estas situaciones que acabo de describir? A ver, ¿quién va primero? Julissa. Yo quiero asegurarme de que entendí bien tu pregunta, Gaby. Las lecciones aprendidas de los errores previos, esa es una parte. Sí, pero también, dada la situación económica que estamos viviendo, ¿qué tan razonable es tratar de adelantar una política de inmigración o qué tan realista? Sí. Entonces, como muchas personas ya han experimentado en carne propia, nos hemos dado cuenta que muchos de nuestros trabajadores esenciales definidos legalmente son inmigrantes y algunos de ellos indocumentados. Entonces, hay un nuevo enfoque de la mayoría de los pensantes en este país de que para que nosotros podamos sobrevivir y progresar como país, necesitamos tratar a los indocumentados y a los migrantes en general, que en estos últimos 7 meses de la pandemia han sido esenciales para nuestro alimento, para el cuidado de la salud, para entrega de bienes, una serie de cosas que son servicios básicos que ahora nos hemos dado cuenta están siendo hechos estos trabajos por los inmigrantes. Perdone que le interrumpe, siempre han sido esenciales. A ver, van a seguir igual en el contexto de la reforma. Perdón que le interrumpa. No, yo ya lo sé, yo soy inmigrante y yo sé que soy esencial como tal. Pero a lo que voy es que existe ahora un reconocimiento de la sociedad trabajadora, de la comunidad trabajadora, de que para mantener el país funcionando se necesita a estas personas. Y para progresar en términos del trabajo y normalizar o regularizar a todas estas personas, en el pasado se ponía como a la saga de otras cosas que parecían más prioritarias, pero se ha reconocido ahora que hay que ser más humano, que hay que tratar bien a la gente e integrarlos de la manera adecuada al país. Y eso es algo que debemos hacer. Pero creo que ahora hay una mayor percepción de que no solo el tema humanitario es válido, pero que hay un tema aquí laboral para esta reforma de inmigración o migratoria, si es que tenemos un gobierno que funcione en enero. Va a ser más aceptable políticamente por las realidades que ha causado la pandemia. El caso que si hay una situación económica muy compleja, la solución a esa circunstancia económica y esta crisis que estamos viviendo va a tener que permitirle a los inmigrantes y a los indocumentados ser regularizados como ciudadanos o legales. Yo quiero decir que aquí le estamos predicando a los convertidos ya, predicando al coro. Entonces, mucha gente está pidiendo esto. Estados Unidos va a perder su competitividad si no se hace esto. Pero Roger, ¿ves tú esto tan fácil o más bien se ha movido la aguja tanto como para que esto pueda lograrse si es que no hay una administración Trump y si sigue? La composición del Congreso va a hacer una gran diferencia. Otra vez no pide disculpas al intérprete, no le escucho bien al señor. Lo que intentamos hacer anteriormente para este plan que incluía a la gente no normalizada, no se le escucha de nada al señor. A veces para poder obtener un estatus legal aquí, algunas personas prefieren que este tema tan divisivo
que no es solo de un partido y de otro. Francamente, el expresidente Obama, cuando era senador, apoyó enmiendas terribles a esa legislación, a esas leyes. Y ahora, años más tarde, desearíamos llevar esto a fruición. Y otro tema que francamente yo me lo tomo muy personalmente, la retórica de la administración de Trump, razón por la cual yo ya no soy republicano, soy conservador como siempre, pero tenemos que reconocer que no son personas como nosotros que trabajan en el gobierno y en despachos de abogados, que están causando esto con la inmigración ilegal. La otra parte de esto es que cualquier inmigrante, nadie quiere que se le quite entonces un buen sueldo. Todos queremos que todo el mundo en Estados Unidos tenga un buen sueldo y no sean explotados. ¿Por qué? Por el sector privado acá en Estados Unidos. Y he tenido muchas conversaciones cuando le he preguntado a muchos de estos pequeños empresarios, ¿tú le pagas bien o de una manera justa? No quieren hablar de eso ya, pero el hecho es que tenemos que intentar para buscar soluciones aquí. Y hay que ser duros con la administración de Trump, y el presidente mismo ha ofrecido algunos tratos y después su personal le dice que no, pero él ha ofrecido algunas cosas con el liderazgo y poniendo varias cosas o distintas opciones sobre la mesa, y entonces el presidente después se retracta porque su personal no le permite hacer alguna de estas cosas. Yo creo que podríamos obtener mejor legislación si el vicepresidente Biden fuese elegido presidente, y hay que comenzar desde esa postura, pensando que alguien en la Casa Blanca quiere que todo esto funcione y trabajar con el Congreso para llegar a algún tipo de acuerdo. Y a ver, si me permite, para complementar un poquito los comentarios de Roger, el vicepresidente Biden ha anunciado ya que si él es elegido durante sus primeros meses como presidente, va a tratar estos temas. Obviamente, a más corto plazo o más inmediatamente, hay ciertas órdenes ejecutivas que él puede hacer valer para mínimamente manejar la situación y las irregularidades que se han demostrado en este momento que se están llevando a cabo en la frontera. Y Biden lo haría dentro de poco. Entonces, si hay algo que tendría que tener mucho cuidado el presidente Biden con esto, porque yo vi una vez cuando un presidente que entraba asumía el cargo, Clinton, habló del maltrato que se le daba a los haitianos, y lo próximo que ocurrió fueron que mucha gente corrió riesgos cruzando fronteras. Lo mismo pasó con el presidente Obama cuando hizo las cosas con el DACA y empezó a lo que se llamó como su discreción judicial, y los coyotes sobrepasaron eso para enviar la señal de que a nosotros no nos paran. O sea, hay que tener fronteras seguras, y eso sí nos hace daño al corazón, ver a esta gente, a niñas, adolescentes que tienen que tomar píldoras anticonceptivas para poder cruzar y llegar a este país. Entonces, he dado testimonio ante el Congreso que han sido los mayores opositores del contrabando de seres humanos, del tráfico de personas, que después dicen, bueno, hay que dejarlos a todos entrar. Bueno, estas son personas que están siendo
pasar a esta gente que están violando nuestro sistema y nuestras leyes y que trafican a niños y a personas. Así que hay que tener mucho cuidado con cómo se hace esto y cómo lo hacemos. Quiero responder, como abogada tengo que dar la contrarréplica. Roger es correcto en el sentido de que tenemos que cuidar el mensaje. No hay fronteras. Es aplicar las leyes tal como existen, pero ahora no se están aplicando porque no estamos permitiendo la entrada de nadie. Si uno va a la frontera con México, es una vergüenza humanitaria para Estados Unidos. Entonces, ver a las personas presenten su caso y Estados Unidos revisar el caso y aplicar las leyes de asilo, si reúnen los requisitos, deberían poder entrar. Gracias a los dos. A la segunda parte de la pregunta que confundió a Julissa, esto es sobre Centroamérica. Recuerdo los días cuando el presidente Obama y vicepresidente Biden lidiaban con la crisis de los menores en la frontera sur. Y pregunto eso porque el vicepresidente Biden viajó a Centroamérica, armó el plan para la prosperidad con la ayuda del BID, pero es una estrategia que no funcionó bien. Pero específicamente la pregunta tiene que ver con la rendición de cuentas que deberían rendir los gobiernos de Centroamérica. Hubo corrupción en Guatemala, acusaciones en contra de Orlando Hernández y su hermano. Entonces, para Estados Unidos, ¿qué se tiene que hacer de manera diferente para que la población de Centroamérica, que si hay un beneficio de colaborar con estos gobiernos cuando hay problemáticos en esta región? Roger, lo ha dicho muy bien. En primer lugar, el plan para la prosperidad concedido por Biden y mucho del trabajo hecho por profesionales en el BID. Un excelente programa. Pero cuando recién empezó a funcionar el programa del presidente Trump, lo recortó. No voy a prejuzgar la estrategia de Biden porque se cortó antes de poder desenvolverse. La idea era reducir la migración de ciertas comunidades en cuanto a las maras, las pandillas, y sí tenían un impacto y cerramos los programas. Tiene que haber rendición de cuentas por parte de los gobiernos. Es algo crítico. ¿Y cómo? Bueno, firmamos CAFTA. El Congreso tiene que imponer condiciones y tenemos que respetar dichas condiciones. Firmamos CAFTA hace 10 años y esos países están en una peor situación hoy que entonces, porque los gobiernos locales, las autoridades nacionales y el sector privado no hicieron el trabajo duro de reformar sus estructuras para beneficiar a todos, incluyendo a los más marginados. No ocurrió. Y nosotros no insistíamos en los últimos 10 años exigiéndoles eso. No deberíamos ser demasiado permisivos con los gobiernos porque firman acuerdos, cosas para desalentar la inmigración ilegal, pero luego violan las normas de corrupción o Estado de Derecho. No podemos tolerar estos abusos y después decir que podemos
pues dar un pequeño alivio dando financiamiento al sector privado por medio de un tratado de libre comercio. Tiene que haber rendición de cuentas exigible, un programa de asistencia para acompañar el financiamiento. No puede ser solamente del sector privado. Tiene que haber una relación económica. Podemos aprovechar del sistema bancario y con asistencia técnica para ayudar a generar una demanda por mejores gobiernos y empoderar al pueblo políticamente para que el pueblo insista en un mejor desempeño de su gobierno. Julissa, si quiere agregar algo y ser breve. Tenemos que incorporar comercio y cambio climático. El compromiso del vicepresidente Biden para la región, sobre todo el Triángulo Norte, por el enfoque de migración, es una inversión más robusta. El gobierno de Obama-Biden, esta Casa Blanca, se comprometió, pero no se permitió florecer porque llegó el presidente Trump, eliminó muchos de los programas y los niveles de ayuda. Bajo un presidente Biden va a haber mayor inversión económica en Centroamérica y más reglas, más exigencias de rendición de cuentas del gobierno y el sector privado para garantizar su transparencia y un uso de los fondos y los recursos de los programas para beneficiar al pueblo de los países y no a sí mismos. Ahora es el momento para preguntas y respuestas. Gracias, Gabriela, y gracias a nuestros excelentes panelistas. Ahora vamos a tomar preguntas de nuestro público. Pueden enviar sus preguntas directamente en la plataforma, en la página de preguntas y respuestas. Empecemos con la primera pregunta de Vericelo Dalbert. Escribe, ¿creen que bajo un vicepresidente Biden la política exterior de Estados Unidos sería muy diferente del gobierno de Trump y cómo? Principalmente le interesa el papel desde la perspectiva de ustedes de China en socavar los valores democráticos liberales en la región. Pregunta si creen que bajo una presidencia del actual candidato demócrata Joe Biden, la política exterior de Estados Unidos sería significativamente diferente de la administración Trump. Y está interesada particularmente en el rol de China y su influencia en la región, alterando los valores de las democracias liberales. Gabriela. ¿Quién quiere comenzar? Who wants to start answering the question? I'm going to ask you to be brief. ¿Quién quiere comenzar? Que sean breves para incorporar más observaciones sobre el comercio y cambio climático. Julissa. Bueno, es otro universo, va a ser otro universo bajo un presidente Biden. Ya tiene una trayectoria con la región, le importa la gente de la región. Hay 4 temas que va a ser unas prioridades para el presidente Biden en el corto plazo. Colaborar con los países de América Latina y el Caribe para garantizar una respuesta adecuada por el lado de económica y de salud en cuanto al la COVID y cómo gestionar las cuestiones de migración tanto a nivel nacional en Estados Unidos y transfronterizos y el cambio climático, y queremos profundizar en eso que impacta principalmente a los estados isleños del Caribe y también trabajar con los brasileños para ser socios en cuanto al manejo de la Amazonía y después un conjunto de temas que implican varios países que están experimentando crisis políticas y económicas. Venezuela y la dinámica que siempre ha sido parte de nuestra historia reciente en Cuba, en lugares como Nicaragua y los desafíos de desarrollo en Haití. Hay un plan, hay un marco para manejarlo usando el respeto y la rendición de cuentas.
Actualmente, Trump ve a América Latina como algo transaccional. Habla de Venezuela y Cuba y aprovecha esta retórica y cómo usar la frontera con México, y esto es su base política. Esta es la dualidad de la visión de Trump para América Latina. Sí. Una de las razones por las que el presidente Trump tiene mucho apoyo por los latinos en la Florida es que existe una preocupación de que Biden vuelve a esta política de trabajar con los dictadores que hizo el presidente Obama con Cuba. Ellos enviaron microondas a nuestros diplomáticos y también su relación con Venezuela. Va a haber un cambio, espero que pronto. Si embajador Carlos Trujillo puede ser confirmado por el Senado de Estados Unidos, es uno que se ha desempeñado bien en la OEA, es una persona perspicaz. Él plantea nuevas ideas y no hemos tenido a alguien nombrado allí desde hace años. Va a haber un liderazgo para ir construyendo sobre la base de lo hecho por el presidente Trump, este concepto de América crece, y abordar los objetivos en común para comprometer miles de millones de dólares en recursos para hacerlo. Espero lo mejor, Carlos, y el próximo, espero, presidente del BID, una persona que conoce estas ideas, que ha ayudado a formular estas respuestas políticas para que todos trabajen juntos para el bien de la región. Y la eliminación de sanciones contra Cuba y Venezuela y un nuevo relacionamiento con Habana y Caracas. No, es muy improbable que un presidente Biden sin herramientas robustas, sanciones, en el caso de Cuba es la ley. Este es otro conjunto de desafíos y realidades. En cuanto a Venezuela y otros lugares donde uno podría decir, en algunos casos hay casos de delitos que exigen la aplicación de sanciones. Esto no está sobre la mesa. Lo que sí está sobre la mesa es garantizar de lo que se haga, sea sanciones u otras políticas, sí va a tener un resultado, el impacto deseado. Y la manera en que el gobierno de Trump lo ha hecho es hacerlo sin ninguna mejora en la situación nacional y empeorando los problemas humanitarios para sus pueblos. Este es un gesto político, no es suficiente. La política estadounidense en cuanto a la seguridad nacional es de ver resultados positivos para nuestro beneficio con respecto a las sanciones o otras políticas que se plantean y no castigar a los países por castigarlos. No es un... bueno, creo que hay opiniones en común sobre la China. Muchas de las medidas duras que impone Trump, Chuck Schumer ha abogado por estas iniciativas durante tiempo. El senador Bob Menéndez y Marco Rubio, que empujarían una tercera parte del financiamiento a los Estados Unidos para integrar nuestras cadenas de suministro, armonizar nuestras políticas y procedimientos y para
revivir estas economías, para unirnos, no necesariamente frente a la China, sino abordar la necesidad de asegurar cadenas de suministro. Una pregunta en cuanto a Venezuela. Donald Trump tiene una buena relación con Vladimir Putin y el presidente Erdogan de Turquía. Lo que hemos visto con gran interés en Venezuela, particularmente en cuanto a este gobierno. Si gana el presidente Trump y no tiene que enfrentar una nueva elección, ¿cree que va a perder el interés en Cuba, Venezuela y Nicaragua? El presidente Erdogan de Turquía. Si el presidente gana estas próximas elecciones y no se enfrenta a una reelección, por lo tanto, el sugerido voto en la Florida, que es esencial para llegar a la Casa Blanca, ¿cree que el presidente perderá interés en Venezuela, Cuba o Nicaragua? Wants to start? Roger? Sure, I'll jump in. ¿Quién quiere empezar? Sí. El presidente Trump está muy preocupado por Venezuela y Cuba. Y su apoyo más entusiasmado vino desde la comunidad cubana y él se refiere a eso. Conoce a muchos venezolanos por su presencia en el sur de la Florida y muchos en Toral, que es casi el centro de la comunidad venezolana. Y ve que son personas decentes, empujados fuera de su país por un régimen muy malvado. También es muy paciente en cuanto a su estrategia, que no ha generado resultados porque es una estrategia con defectos letales, que dependía demasiado de una oposición que es experta en conceder cosas, ceder ante el régimen y que no ha enfrentado los problemas. Y entonces el régimen ha podido debilitar la oposición y controlar los últimos 18 meses de esfuerzos por parte del gobierno de Trump de insistir en un cambio y mantenerse en el poder. Entonces, Carlos Trujillo y su equipo tendrán que reformular esta política y encontrar algo que genere resultados. Julissa, un plan B en caso de la reelección de Trump. En este caso, creo que no va a prestar mucho interés en Venezuela, Cuba, Nicaragua, los países que usa para activar a su base electoral. ¿Hay más preguntas? Sí, muchas. Hablemos de Brasil. Dulce María Pereda. Ella pregunta, ¿cómo creen que la política exterior hacia Brasil cambiará con un presidente Biden? El presidente Trump tiene intereses privados, comerciales, y apoya al Bolsonaro. Esta pregunta de Dulce María Pereira. ¿Cómo cree que la política exterior de Estados Unidos respecto a Brasil cambiará con una presidencia de Joe Biden? La presidencia de Donald Trump cuenta con la total sumisión, dice nuestra televidente, si se puede decir así, total sumisión de Bolsonaro y su gobierno, compartiendo intereses comerciales privados como la que hace referencia a la cloroquina. Gabriela. Gracias, thank you. And I'm wondering what my President Bolsonaro. Me pregunto lo que pensaría el presidente Bolsonaro en caso de no salir electo Donald Trump. Creo que la pregunta dijo mucho, que es la realidad de esta relación que es unidimensional y una relación de conveniencia. La Casa Blanca no relacionándose de manera adecuada con el segundo país más importante en cuanto a su tamaño en la región, no de una forma matizada.
La relación entre presidentes es importante, pero hay otros actores en el país, en Brasil, que se deberían tomar en cuenta. La oposición, los defensores de derechos humanos, el sector empresarial. En el caso de Bolsonaro, su mal gestión de la pandemia, ahora en contra de los activistas de derechos humanos y la oposición, tenemos que identificarlo y exigirle rendiciones de cuentas como hacemos en otras partes. Tenemos que ser coherentes a nivel del gobierno y tener un estándar que se puede aplicar a todos los líderes. Y no mirar al lado cuando un líder como Bolsonaro es muy imprudente en cuanto a su manejo de ciertas cosas como la pandemia o la Amazonía, porque él puede acomodar a las oposiciones y él, cuando le decimos que salte, salta. Eso es algo que cambiaría bajo un presidente Biden. Bueno, es muy interesante. Quiero la opinión de Roger. Hay más dinero, más recursos del gobierno a casi la mitad del país que le ha ayudado en las encuestas nacionales. ¿Cómo esto lo incorpora en la respuesta? Tenemos el Bolsonaro en teoría y el Bolsonaro real. Y hay ciertas similitudes, pero en cuanto a su estilo de gobernar y su operación es algo débil. Pero es una excelente oportunidad para Estados Unidos viendo a alguien, un presidente brasileño, que no tenga una opinión negativa de Estados Unidos. De hecho, Bolsonaro tiene una opinión positiva. Creo que no se ha logrado lo que se pudiera haber logrado en cuanto a las economías y adoptar ciertas posturas en la región para impulsar un consenso continental y hacer mejor trabajo en responder ante una amenaza real, que es la China. La China ha implementado políticas mercantilistas y de explotación que ha ocasionado muchos daños ambientales en el hemisferio. Las fuerzas de las Américas deberían colaborar para unirse y ser más competitivos frente al mundo. Es lo que se esperaba antes, pero lo de COVID ha alterado todos estos esfuerzos por un manejo bueno o un manejo malo. La realidad es que estas economías han sufrido y personas que pudieran haber tenido una visión para una reorganización, reintegración económicas, han tenido que dedicarse a mantener viva la gente. Solo nos quedan 5 minutos. Bueno, en un presidente de Biden vamos a ver el tipo de presión que venía de Europa, Francia, los incendios en la Amazonía. Las últimas preguntas antes de hacer las preguntas yo. Bueno, una última pregunta. Luis Arribo Araniva, que pregunta cómo podemos garantizar o aumentar la participación de mujeres y jóvenes en los procesos democráticos y de participación. ¿Se puede garantizar una mayor participación de mujeres y jóvenes en los procesos democráticos y participativos de los países de la región? Julissa, would you want to start? I think desde la perspectiva de Estados Unidos, obviamente tenemos nuestros propios retos.
impulsando la participación de la mujer y los jóvenes en el proceso político. Hay países latinoamericanos más progresistas que Estados Unidos. Quizás no deberíamos ser nosotros quienes opinamos, pero yo creo que contar con modelos que nos inspiren, que obviamente si una mujer, como somos, tener a más mujeres líderes que vemos tener éxito, de ser respetadas, que tengan la oportunidad de participar en el proceso político, esto inspira a otras mujeres a hacer lo propio. En la capacidad de promover a las mujeres y darles su espacio merecido en la democracia como modelos. En ciertos casos hay países que hasta tienen reglas en que las mujeres tienen que ocupar X cantidad de los escaños parlamentarios y es muy interesante verlo. Desde la perspectiva de los más jóvenes, creo que los jóvenes tienen que ser motivados para entender que su participación es importante, significativo si quieren promover los cambios, pero si no votan, no les importa quién ocupa el poder, pues no sé si va a cambiar mucho y es un problema aquí en Estados Unidos también. Creo que cuando se trata de la clase política, las mujeres saben qué puertas pueden abrir. Donde creo que podemos marcar la diferencia es en el empoderamiento económico. Programas que conscientemente empoderan a las empresas de mujeres, microempresas, pymes, sí podemos favorecerles, podemos darles ciertas preferencias y creo que es algo que hace el BID y también la Corporación de Finanzas para el Desarrollo del Gobierno de Estados Unidos para empoderar conscientemente a las personas, a las mujeres, para que las mujeres puedan empezar a generar riqueza, crear empleos, ser actores económicos importantes, favorecerse a sí mismas y también hacer un aporte más significativo para cambiar la historia del país. Yo me encuentro en Bogotá en este momento y el vicepresidente, quien está impulsando iniciativas para empoderar a las mujeres. Ella está comprometida y es lo que se necesita. Mujeres potentes que conscientemente hagan cosas prácticas para empoderar a la mujer económicamente y garantizar que se escuche su voz en el ámbito político. Gracias por sus preguntas. Gracias, Julicia, Roger y la audiencia por sus preguntas y el sector privado, quiero agregar que es tan importante. Tenemos tantos ejemplos, empresas que ya están tratando de incluir a los jóvenes y llevarlos a votar. Una buena respuesta para Latinoamérica también. Estoy encantada de haber tenido esta oportunidad, de haber hablado con ustedes esta hora y media y gracias a la audiencia por sus preguntas. Que pasen un buen fin de semana y día.